24 chicos normales, estudiantes, sin antecedentes, sin historial de violencia, probados por psicólogos para confirmar que eran las personas más estables que se presentaron. 6 días después, la mitad de ellos estaba torturando a la otra mitad. Y lo más perturbador no es que eso pasara, es lo poco que hizo falta para que pasara. En el verano de 1971, en la Universidad de Stanford, California, un profesor de psicología llamado Philip Zimbardo publica un anuncio en el periódico. Busca voluntarios para un estudio sobre la vida en prisión. Paga $15 al día. El estudio durará unas 2 semanas. Se presentan 75 personas. Pero Zimbardo no quiere a cualquiera. Les hace pruebas psicológicas, entrevistas, test de personalidad y descarta a quien tenga el más mínimo problema, quien haya consumido drogas, quien haya tenido conductas violentas, quien muestre algún desequilibrio. Al final se queda con 24, los 24 chicos más normales y equilibrados de todos aquellos que se presentaron. Clase media, universitario, en fin, buenos chicos. Y entonces lanza una moneda al aire, porque así, al azar, completamente al azar, decide quién será guardia y quién será prisionero. No hay ningún criterio, no elige a los guardias por ser ni más duros, ni más débiles, ni a los prisioneros por ser tampoco ni más débiles ni más duros. Es puro azar, es una moneda. Esto es importante, recuérdalo. Los dos grupos eran idénticos. La única diferencia entre un torturador y una víctima en esta historia fue una simple moneda al aire. A los que serán prisioneros les dice que estén en su casa un domingo por la mañana, simplemente esperando. Y aquí Zimbardo hace algo que nadie esperaba. Llama a la policía real de Palo Alto, en California. La policía real accede a colaborar con el experimento y ese mismo domingo, coches de patrulla de verdad recorren la ciudad. Llaman a las puertas de estos chicos, los detienen delante de sus familiares, vecinos y le ponen esposas de verdad. Los meten en los coches patrullas y se los llevan a la comisaría. Los chicos están confundidos, algunos se ríen, otros nerviosos. Simplemente creen que es parte del juego. Pero luego en la comisaría les toman las huellas, les hacen fotos, los dejan solo en una celda hasta con los ojos tapados. Y poco a poco esas risas nerviosas se apagan. Cuando por fin los llevan a prisión, entre comillas, que en realidad es el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, ya no parecen estudiantes haciendo un favor por $15, parecen reales detenidos. Les quitan la ropa, los desnudan, les rocían con un spray, que se supone que es para los piojos. Les ponen una especie de bata sin ropa interior debajo, una media en la cabeza para simular el pelo rapado y una cadena en los tobillos. Y lo más importante, les quitan su nombre. A partir de ese momento no son más personas con nombre, son un número, como prisionero 8612 o el prisionero 416. Mientras tanto, a los guardias le dan uniformes color caqui, un silbato, una porra de madera y unas gafas de sol espejo. Y te preguntarás, ¿por qué unas gafas de sol de espejo? Para que los prisioneros nunca puedan verle los ojos, para que dejen de ser humanos mirándose la cara. Zimbardo les da una sola instrucción a los guardias. No pueden usar la violencia física. Eso es todo. Lo demás, dice, es cosa suya. Ellos deciden cómo mantener el orden. Nadie les dijo que fueran crueles, nadie les entrenó para humillar, les dieron un uniforme, un poder y libertad para usarlo. El primer día fue tranquilo, casi aburrido. Los guardias no sabían muy bien qué hacer. Los prisioneros bromeaban entre ellos. Todos pensaron lo mismo. Esto va a ser dinero fácil. Se equivocaban. El segundo día, todo cambió. La mañana del segundo día, los prisioneros se rebelan. Están hartos. Se quitan las medias en la cabeza, se arrancan los números, bloquean las puertas de las celdas
con sus propias camas. Se ríen de los guardias y los insultan. Y los guardias, que hasta ese momento no sabían qué hacer con su poder, de repente lo descubren. Llaman refuerzos. Usan extintores de incendio para empujar a los prisioneros contra el fondo de las celdas con los chorros fríos. Entran, los desnudan, les quitan las camas y meten a los líderes de la rebelión en una celda diminuta y oscura, al que empiezan a llamar el agujero. A partir de ahí, ya no paran. Los guardias entienden algo. No pueden vigilar a 9 prisioneros todo el tiempo por la fuerza. Así que hacen algo más inteligente y más cruel. Los enfrentan entre ellos. Crean una celda de privilegios. A los prisioneros que mejor se portan les devuelven las camas. Les dan mejor comida, les dejan lavarse los dientes y a los demás nada. Y luego, sin avisar, lo cambian todo. Mueven a los buenos con los chicos malos, entre comillas. Los prisioneros empiezan a desconfiar unos de otros. Creen que hay soplones y dejan de estar unidos, dejan de ser un grupo. En realidad, esto es lo que hacen en las prisiones reales. Y nadie se los enseñó a estos chicos. Lo inventaron solo y en 48 horas. La noche son lo peor. Los guardias creen que las cámaras no graban de madrugada, que nadie mira. Y es entonces cuando se vuelven más crueles. Despiertan a los prisioneros a las 2 de la mañana para pasar lista. Los obligan a hacer flexiones. A veces un guardia se siente encima de la espalda de uno de los prisioneros mientras hace flexiones. Los obligan a limpiar inodoros con las manos desnudas. Les prohíben ir al baño y les dan un cubo dentro de la celda que luego no les dejan vaciar. Y claro, el sótano empieza a oler. Y los prisioneros recuerdan que son chicos sanos, normales y que entraron riendo hace 2 días. Ellos empiezan a romperse. El primero es el prisionero 8612. A las 36 horas de comenzar el experimento, comienza a gritar, llorar. Dice que no aguanta, dice cosas sin sentido. Tiene lo que parece un ataque de ansiedad severo, una crisis real. Lo sacan, pero aquí viene un detalle que hiela la sangre. Cuando el 8612 intenta marcharse, primero le dicen que no puede, que tiene que pedir permiso. El experimento se ha vuelto tan real que ni los investigadores recuerdan del todo que estos chicos pueden irse cuando quieran, que esto es un estudio y que no es una cárcel de verdad. Y este es el problema. Zimbardo no está observando desde afuera como un científico neutral. Se ha dado a sí mismo un papel dentro del experimento. Él es el superintendente de la prisión, es decir, el director. Y cuando los padres de los prisioneros vienen de visita, preocupados por lo que ven, Zimbardo los gestiona como un verdadero director de una cárcel gestionaría una queja, los tranquiliza, les quita importancia. Él también ha caído. El hombre que diseñó el experimento para estudiar cómo el poder corrompe a la gente normal está siendo corrompido por su propio experimento y aún no se da cuenta. Más prisioneros empiezan a derrumbarse. Unos desarrollan un salpullido por todo el cuerpo por el estrés. Otros caen en una especie de apatía total, como zombies. Obedecen sin pensar. Han dejado de luchar. Han pasado 4 días. El experimento estaba planeado para durar 14. Y nadie, ni los guardias, ni los prisioneros, ni los científicos, parecen capaces de pararlo. Hasta que entra una persona de afuera, alguien que aún no ha perdido la cabeza. Y lo que esa persona ve, lo cambia todo. Se llamaba Cristina Maslach. Era una psicóloga joven, recién doctorada, y casualmente era la novia de Zimbardo. La invitan a bajar al sótano una noche para ver el experimento. Es la primera persona completamente ajena que entra a mirar con ojos limpios, sin uniforme, sin número, sin haber pasado los días dentro de esa lógica enferma. Ve a los prisioneros siendo llevados al baño con bolsas en la cabeza y encadenados a los tobillos, caminando en fila y en silencio. Obviamente se le revuelve el estómago. Pero Zimbardo, a su lado, le pregunta que qué le parece. Él está emocionado, para él es fascinante, es ciencia, es un descubrimiento, pero ella le dice algo que no esperaba. Ella le dice que lo que está haciendo a estos chicos es algo terrible. Es como si alguien le encendiera la luz de una habitación que estaba totalmente oscura
De repente ve lo que ha estado mirando sin ver. Ve a chicos rotos, ve a guardias disfrutando de la crueldad y se ve a sí mismo dirigiendo como una orquesta todo aquello sin pestañear. A la mañana siguiente corta el experimento. 6 días en lugar de 14. Durante décadas, esta fue una de las historias más famosas de la psicología. La lección parecía clara y aterradora. Mete a unas personas normales en una situación con poder absoluto sobre otras y se convertirán en monstruos. No hace falta ser malo, solo hace falta el uniforme y el permiso. El mal, decía Zimbardo, no está en las manzanas podridas, está en el cesto. Es una idea poderosa, explicaría cosas terribles de la historia, explicaría cómo gente normal acaba cometiendo atrocidades. Pero aquí viene el giro de esta historia, el que casi nadie cuenta. Décadas después, un investigador francés llamado Thibault Letellier consiguió acceso a las grabaciones y documentos originales del experimento, a los archivos de verdad. Y lo que encontró puso todo en duda. Resulta que los guardias no se volvieron crueles solos. En las grabaciones se oye cómo los investigadores los animaban a ser duros. Les decían que tenían que crear una sensación de miedo, que un guardia blando no serviría para el experimento. Algunos guardias declararon después que estaban actuando, que hacían lo que creía que se esperaba de ellos. Y el prisionero 8612, el que tuvo aquella crisis brutal en el segundo día, años después confesó que exageró, que en parte fingió el ataque porque quería salir de allí para poder estudiar para un examen. No le dejaban irse. ¿Y entonces fue real o fue un teatro? Nadie lo sabe realmente del todo. Y esa quizás es la parte más inquietante de toda esta historia, porque te deja con dos posibilidades. La primera, que sea verdad, que de verdad baste un uniforme y un poco de poder para que cualquiera de nosotros se convierta en un torturador. La segunda es que el experimento más famoso sobre la maldad humana fuera en parte una simple actuación, que durante 50 años el mundo entero creyó una historia sobre lo peor de nosotros, porque queríamos creerla, porque en el fondo nos resulta más fácil pensar que la culpa es de la situación, del cesto, del uniforme y no realmente de nosotros. 24 chicos normales, una moneda al aire y 6 días. Al final, la pregunta más perturbadora no es si fuimos capaces de hacernos eso unos a otros. La pregunta es, ¿por qué tantos años después seguimos queriendo creer que sí?